Muy bien. Qué bueno que se mire bien porque entonces empezamos con la lectura. Quien vaya leyendo, me dice su nombre porque voy apuntando. ¿Quién me puede hacer favor de leer el primer párrafo? Yo, licenciado Amílcar Aguirre. Dele, ma. Gracias. Dice puntos introductorios. 1.1, derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo se define como el mandato general y abstracto que prohíbe, permite o manda hacer o no hacer algo. Es un conjunto de normas que confiere derechos Espéreme, veo y pone acá, obligaciones. perdón. Evelyn y Karen, ¿desean hacer alguna pregunta? Perdón, compañero. Ahorita voy con usted. Que los veo con las manos encendidas, levantadas. Buenas tardes, licenciado. No, yo era solo para leer igual. Ustedes solo empiezan a leer. ¿Y Karen? Sí, también licenciado, para estar en espera participación. Leen y me van dando, que aquí lo tengo yo en otro cuento para ver. Continuamos, mi amigo, porfa. Muy bien, licenciado. Es la facultad que tiene una persona para exigir o no cumplimiento de determinada obligación. Es la facultad de la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar en determinada forma, abstenerse de hacerlo, exigir cumplimiento del deber de otro sujeto del derecho. Bueno, vamos a empezar a explicar un poquito lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Son los puntos introductorios. El derecho objetivo, dice, se define como el mandato general y abstracto que prohíbe, permite o manda hacer o no algo. Es un conjunto de normas que confieren derechos e imponen obligaciones. En pocas palabras, compañeros, el derecho objetivo es el que deviene básicamente de la autoridad del Estado. ¿Y dónde encontramos ese derecho objetivo? Bueno, simple y sencillamente en los códigos. En nuestro caso, en el Código Civil. Es un derecho objetivo. Va dirigido a todo el mundo. Va dirigido a todas las personas, a todos los ciudadanos. Por eso es objetivo. Va para todos. Y permite o manda hacer o no hacer algo. Fíjense. Manda hacer o no hacer algo. O permite hacer algo. ¿Ya? Ojo, aquí no entendemos, claros, que a través del derecho objetivo se nos establecen las normas que van a regular la actividad de los particulares en sociedad, ¿ya? Por eso es que también se dice que es un conjunto de normas que confiere derechos e impone obligaciones. Quien se casa adquiere un derecho y adquiere una obligación. El esposo tiene que sustentar a la mujer, en teoría. Hoy ha variado la sociedad, ¿ok? Pero vemos que hay derechos y obligaciones que devienen de este derecho subjetivo, que nada menos y nada más está contemplado más que en nuestro Código Civil. Ahora, el derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona para exigir o no el cumplimiento de determinada obligación. Es la facultad de la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar en determinada forma o abstenerse de hacerlo, exigir el cumplimiento del deber de otro sujeto del derecho. Fíjense lo que sucede, es que resulta que yo le presté dinero a Amílcar Alexander, le presté 1,000 quetzales. De ese préstamo surgió mi derecho a exigirle a él el pago de los 1,000 quetzales. Y a él le surge la obligación de pagarme los 1,000 quetzales. Hasta ahí estamos claros. Pero resulta que la exigencia de ese derecho, o sea, que yo exija el pago, depende de mi decisión, depende de mi voluntad. Por eso es subjetivo, porque depende del sujeto, de cada persona, quien decide actuar exigiendo el cumplimiento de una obligación o cumpliendo la propia obligación. Dice entonces, derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona para exigir o no el cumplimiento de determinada obligación. También es la facultad de la cual inviste el derecho al objetivo a un sujeto para actuar de determinada forma. El Código Civil me regula cuáles son los derechos que surgen de la paternidad, los alimentos para el hijo. El hijo tiene derecho a exigir el cumplimiento de esa obligación de su padre. El derecho civil, que es un derecho objetivo, lo está estableciendo. Depende de la otra persona exigirlo. ¿Dudas hasta acá con la explicación que he dado, muchachos? ¿Muy claro? ¿O no me entendieron? Está claro, licenciado.
Todo Ok, claro, todo claro, licenciado, gracias. ok. Sigamos entonces. Derecho sustantivo y derecho procesal. Vamos a leer, ¿ok? ¿Quién me lo puede leer? Si gusta yo, Adelante, licenciado. licenciado. Gracias. Derecho sustantivo. El derecho sustantivo son las normas que regulan las relaciones entre personas generadoras de derecho y obligaciones. En conclusión, lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos y obligaciones de las personas y que, de no ser cumplidas voluntariamente, pueden hacerse efectivas a través del derecho adjetivo. Ojo ahí, páreme ahí la nota. Fíjense pues, volvamos acá un poquito para aclarar esto. Hablamos de que hay un derecho objetivo que está establecido en los códigos, que te establece cuáles son las formas y que debe dirigirse la persona. También hablamos que hay un derecho subjetivo, que es el decir la voluntad de la persona para realizar un determinado actuar, exigiendo el cumplimiento de un derecho. Hasta ahí estamos claros. Pero hay otra subdivisión del derecho. Ojo, estamos viendo la clasificación. La segunda clasificación divide el derecho en sustantivo y derecho adjetivo o procesal. El derecho sustantivo nos va a regular de qué forma son las relaciones entre las personas. Podemos decir que van a ser las normas que regulan los derechos y obligaciones. Código Civil, de nuevo. El derecho sustantivo nos dice, por ejemplo, usted puede contraer matrimonio. Los requisitos para contraer matrimonio son tales. Las obligaciones que surgen del matrimonio son estas. Los derechos que surgen del matrimonio son estos otros. Si se dan cuenta, hablamos de que el derecho sustantivo también puede ser visto como un derecho objetivo. Ojo, también el procesal. Pero el sustantivo regula la forma en que las personas van a actuar, los derechos y las obligaciones de cada uno, ¿ok? Eso regula el derecho sustantivo. Ahí está el chivo. Mientras que el derecho adjetivo o procesal, ojo con lo que les estoy hablando. Bueno, leamos acá para explicarlo. ¿Quién me lo lee? Damaris, gracias por tener Derecho adjetivo o procesal. Voy ahorita mismo. Solo voy a... Damaris se me hizo bolas, pero aquí le estoy apuntando, Damaris. Por tener abierto su... Damaris... ¿Qué es usted? ¿Dónde está Damaris? Damaris Abigail Camey Izquierdo, licenciado. Damaris Camey. Gracias, Damaris. Ok. Cheryl dice, y Evelyn. Primero Cheryl, luego Evelyn. ¿Cuál es la pregunta, chicas? No, licenciado, para que me apunte para leer, por favor. Ah, ok. Vayan, cuando diga quién lee, ustedes dicen, soy yo, Cheryl, ya lo tomo en cuenta. Evelyn, ¿cuál es su pregunta? Derecho, Igual era para leer, licenciado. Estaba esperando. Ok, ya, perfecto. derecho adjetivo. ¿Sí? Es el conjunto de normas jurídicas contenidas en la ley que a través del Estado posibilitan el cumplimiento del deber jurídico incumplido. También se le define como el conjunto de normas jurídicas relativas al proceso o conjunto de normas que ordenan el proceso, regulan la competencia del órgano jurisdiccional, la capacidad de las partes, los requisitos y eficacia de los actos procesales, las condiciones para la ejecución de la sentencia. En general, regula el desenvolvimiento del proceso. Fíjense qué interesante. Con el derecho adjetivo o procesal no hay mayor problema, creo yo. Este derecho nos va a regular el trámite de los procesos. En pocas palabras, para que lo entendamos. Nos dice cómo es cada proceso, cuáles son sus fases, cuáles son sus términos, cuáles son sus plazos, todo. El derecho adjetivo procesal lo vamos a dar en el Código Procesal Civil. Ahí están los procedimientos que se van a llevar a cabo para conocer los derechos sustantivos establecidos en el Código Civil. ¿Dudas hasta acá, muchachos? Soy refila yo para... Ninguna, mi licenciado. A veces me pregunto. Bueno, sigamos leyendo. Importancia del derecho procesal. Leámoslo para tenerlo presente, por favor. ¿Se lo leo, licenciado? ¿Quién me lo? Importancia del derecho procesal. Va.
Va Emily y luego Brenda, ¿ok? Emily. Importancia del derecho procesal. 2.1. Aspectos generales e históricos del derecho procesal civil. Definición. Es el conjunto de normas jurídicas que ordenan el proceso, regulan la competencia del órgano jurisdiccional, la capacidad de las partes, los requisitos y eficacia de los actos procesales. Las condiciones para la ejecución de las sentencias en general regula el desenvolvimiento del proceso. Ok. Fíjense que es importante hablar de ciertos aspectos de nuestro... Algo que está este libro o este compendio de leyes, que es nuestro Código Procesal Civil, fue emitido y entró en vigencia en 1964. Tiene más... En el gobierno de facto de Enrique Peralta Zurdia. Y se los digo porque esas son preguntas de examen privado. ¿Ok? Ya tienen ustedes que ir conociendo. Es importantísimo porque a pesar del término o el plazo que ha pasado y las reformas que ha sufrido, básicamente los procesos siguen siendo los mismos, ¿ya? Y son de suma importancia porque en él estriba todo nuestro ordenamiento procesal civil. La estructura, por favor, ¿quién me lo lee? Creo que era Evelyn, ¿quién le tocaba? La estructura del Código Procesal Civil Gracias. Léamelo. y Mercantil está conformado por 6 libros, 635 artículos y 3 artículos. Transitorios. En él se incluyen disposiciones finales y un ordenamiento lógico y sistematizado. 1. Libro primero, disposiciones generales. Libro segundo, procesos de conocimiento. Libro tercero, procesos de ejecución. Libro cuarto, procesos especiales. Libro quinto, alternativas comunes a todos los procesos. Libro sexto, impugnación de las resoluciones judiciales. Fíjense qué interesante. Estos son los libros en que se ve nuestro Código Procesal Civil. 6. Sí, Sharon. Disculpe, licenciado, con una consulta. Dijo que el Código Procesal Civil era del año 1964. Sí, entró en vigencia. Del periodo, no escuché bien el nombre, solo Peralta. Peralta Zurdia. Ese fue el gobierno de facto de Enrique Peralta Zurdia. Gobierno. Muchas gracias, licenciado. Sigamos. Proceso. ¿Qué es un proceso? Veamos. Leámoslo, por favor. Buenas noches, licenciado. Se lo leo yo, Evelyn Juárez. Gracias, Evelyn. Lo estoy apuntando. Proceso. Generalidades. Concepto, contenido y objeto del proceso. Sentado el principio de que no es admitida la defensa propia del derecho y agotados los medios específicos de solución, en todo supuesto de acción del mismo debe recurrirse a la protección del Estado que actúa por medio de los órganos en los cuales ha delegado su función jurisdiccional. Desde que esa se invoca por la interposición de la demanda, que es el modo normal del ejercicio de la acción, hasta que el juez la acuerda o niega en la sentencia mediante una serie de actos llamados de procedimiento, de procedere, que quiere decir actuar, cuyo conjunto toma el nombre de proceso. Espérame. Ahorita les explico. Fíjense pues. Ustedes recordarán, ya vieron teoría del proceso, ¿verdad? Ya vieron teoría del proceso, chicos. Ya, licenciado. Bueno, a pesar de los pesares, déjenme contarles, como ustedes tal vez lo vieron en historia del derecho procesal, nuestro derecho es un sistema latino, pero admitámoslo, se nos enseña desde el principio que no es permitido la defensa del propio derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos tomar justicia por nuestra propia mano. Llegar con un leño en la mano y llegar con otra persona y decirle, ¿me pagas o te abro la cabeza? Eso no es permitido, ¿ya? Porque se violarían otros derechos. Entonces se busca una solución al conflicto. El conflicto es cuando hay dos intereses contrapuestos. Estos intereses deben llegar a un punto en que se haga justicia, se le dé a cada quien lo que corresponde. Y la justicia va un poco más, es un principio un poco más profundo, pero en general así lo vemos, tipo equidad. Ahora bien, lo que sucede entonces, dicen, bueno, no se permite
la defensa por propia mano. ¿Ya? No voy a venir a una obligación porque a mí se me antoja. Estaríamos en un estado fallido. Dicen que el Estado, ¿verdad?, a través de ese imperio que tiene de formar ley, va a crear normas, tienen una serie de actos, o sea, una serie de actuaciones, cuyo conjunto toma el nombre de proceso y tiene como fin primordial, la solución de un conflicto, ¿ya? Eso es lo que se está dando acá. Ustedes tienen que tener cuidado con esto. Hablamos de que podemos automáticamente exigir el pago de la obligación, el cumplimiento de un derecho, siempre y cuando lo hagamos por medios legalmente establecidos, que es un proceso. Sigamos leyendo la palabra proceso, por favor. Sigo leyendo. ¿Leo, licenciado? Demos la oportunidad a todos. Gracias, por favor. Licenciado Leo Sharon Mazariegos. Dele Mazariegos. La palabra moderna, pues antes se usaba la de juicio, que tiene su origen en el derecho romano y viene del judicare, declarar el derecho. El término proceso es más amplio porque comprende todos los actos que realizan las partes y el juez, cualquiera sea la causa que lo origine, en tanto que juicio supone una controversia, es decir, una especie dentro del género. ¿Sigo, licenciado? Fíjense, pues. ¿Sí? Veamos acá. No, espérenme, voy a dar una explicación porque me interesa que quede claro esto. Fíjense qué interesante. Dice, la palabra proceso de uso relativo y moderno, pues antes se usaba el de juicio. ¿Cuál es la diferencia entre juicio y proceso? Bueno, el término proceso es más amplio porque comprende todos los actos que realizan las partes y el juez, cualquiera sea la causa que los origine, en tanto que el juicio supone una controversia, es decir, una especie dentro del género. Estamos hablando, el proceso es general, ¿ya? El juicio propiamente dicho conlleva una litis, una controversia, el proceso no por fuerza. Porque les comento que hay procesos de jurisdicción voluntaria, cuyo requisito sine qua non o particularidad es que estos no tienen litis, ¿ya? No hay problema, no están peleando las partes. En cambio, en el juicio dicen, mire, aquí sí hay una litis, aquí sí tenemos un pleito. De esa cuenta, por eso es que se dice que el proceso es mucho más amplio, ¿ok? Si quieres, sigue continuando con este párrafo, mi amiga. Ahorita, licenciado. Por otra parte, este segundo concepto excluye la ejecución forzada, que no requiere una declaración y constituye, sin embargo, uno de los modos de ejercicio de la función jurisdiccional. El actor en su demanda afirma la existencia de un hecho constitutivo, impeditivo o extintivo de un derecho y deberá luego aportar al tribunal la prueba de los mismos. Para justificar su pretensión, el demandado por su parte se ve precisado a oponer sus defensas porque su silencio podrá ser interpretado como un reconocimiento tácito de los hechos en que se funda la demanda, produciendo en su caso la prueba de descargo de que disponga. El juez, por su parte, provee a las peticiones de ambos litigantes, interviene en el diligenciamiento de las pruebas ofrecidas y, clausurado el debate, pronuncia su sentencia. Pero ni las partes ni el juez proceden arbitrariamente, ni sus actos son independientes, sino que están condicionados entre sí y regulados por normas legales. Todo ello da al proceso un contenido orgánico que permite examinarlo desde dos puntos de vista. El uno en su forma estática, o sea, la estructura, y los elementos, y el otro dinámico, o sea, en su aspecto funcional, la determinación del fin del proceso en materia que todavía divide la doctrina.
Las diversas teorías pueden dividirse en dos grupos fundamentales, la subjetiva y la objetiva. Para la teoría subjetiva, el proceso tiene por objeto decidir las controversias entre partes. Define el proceso como la discusión que sostiene con arreglos a las leyes dos o más personas que tienen intereses opuestos sobre sus respectivos derechos u obligaciones, o para la aplicación de las leyes civiles o penales ante juez competente, quien la dirige y termina con su decisión, declarando o haciendo respetar un derecho o imponiendo una multa. Tal era también la opinión de los prácticos españoles, quienes la aplican diciendo que se requiere una controversia o discusión, porque si las partes están de acuerdo no hay proceso, sino un acto de jurisdicción voluntaria. El proceso ha de transmitirse con arreglo a las leyes, porque de lo contrario el procedimiento sería nulo. Debe suscitarse entre dos o más personas que tengan intereses opuestos, porque si son la decisión del juez, porque es a él y no a las partes a quien corresponde apreciar los hechos y fundamentos alegados por aquellos. El proceso es, pues, según esta teoría, una contienda entre particulares en la que el interés público solo interviene para imponer ciertas normas que aseguren la libertad de los debates, el régimen de las pruebas y la decisión judicial. ¿Sigo, licenciado? Sí. Es decir, un instrumento que el Estado pone en sus manos para la protección del derecho subjetivo, y por consiguiente a las partes corresponde no solo la iniciación, sino el impulso del procedimiento, y al juez una actitud expectante para dar la razón al final de la contienda al vencedor, de acuerdo con lo que las partes han querido sea materia de pronunciamiento, pero como observa Chiovenda, esta manera de considerar el proceso es inexacta, porque puede haber definición de controversia sin proceso, arbitraje, proceso sin controversia, juicio en rebeldía o sumisión del demandado, o proceso sin definición de controversia, ejecución de sentencia. Por otra parte, se desconoce el verdadero significado de la función jurisdiccional al considerar al proceso como una institución del derecho privado, por cuyo motivo se le denomina también concepción privatista del proceso. La teoría objetiva refiere que el verdadero fin del proceso puede inducirse considerando la actuación del juez y de las partes en el mismo. Indudablemente, el juez desarrolla una función pública mediante la actuación de la ley. Su misión consiste en declarar si una voluntad abstracta de hacer efectiva su realización por todos los medios posibles, incluso la fuerza pública. Inicia a instancia de parte y lo que esta busca es la satisfacción de un interés de la ley en el proceso. Echémonos este último párrafo, por favor. Para el juez, la satisfacción de un interés individual es objeto mediato, pues el inmediato lo constituye el restablecimiento del orden jurídico. La parte, en cambio, mediato en su interés individual, el que adquiere una cosa en un comercio, dice Chiovenda, satisface una necesidad personal y no tiene en cuenta el beneficio que con ello procura. Realiza un acto de su giro comercial y no le interesa el destino que el comprador dé a la cosa adquirida.
De todo este gran párrafo que hemos leído, les voy a contar lo siguiente. Lo que sucede es que los estudiosos han tratado de encontrar qué es el proceso en sí, cuál es su objetivo, su naturaleza. Y los primeros dijeron, no, el fin del proceso es simple y sencillamente resolver una controversia, un conflicto de interés, pues las personas tienen un interés cada uno contrapuesto y es obligación del juez, porque por medio del Estado se le ha nombrado para que aplique justicia. Entonces el fin del proceso es resolver una controversia. Pero otros estudiosos dijeron, no. Sí es una función pública, porque el Estado debe aplicar justicia. Pero ¿con qué fin es que el Estado aplica justicia? El restablecimiento del orden jurídico y el logro de la paz social. Esos son los objetivos del proceso. El restablecimiento del orden jurídico y el logro de la paz social. Todo lo que hemos leído es un análisis que hacen porque es que el proceso no solamente conlleva la resolución de un conflicto de interés, no, es que tiene más objetivos. Todo ese proceso en el que se incluye una actuación tanto de las partes como del juez, todo ese proceso en cuyas etapas se va a ir viendo el desenvolvimiento y aplicación del derecho, afectando determinados elementos productorios, tiene un fin, el restablecimiento del orden jurídico, respetando el derecho, dándole a él que tiene la razón, por decirlo así. No puede el Estado dejar de proteger a los individuos cuando se les ha violado un derecho, porque de esa forma se está... Eso es lo que estamos buscando. ¿Okay? Licenciado, disculpe, no se le escucha bien o no sé quién tendrá su micrófono encendido que no se escucha claro, licenciado. Mirna, disculpa, ¿puedes apagar tu micrófono? Mirna, gracias. Entonces, decía, el proceso tiene como fin no solamente resolver una litis, un conflicto de interés, no. Sí, hay etapas en las cuales se va a presentar pruebas, el juez va a dirimir, va a hacer como que va a ser el encargado de velar por un debido proceso, sí, y las partes van a ofrecer argumentaciones, pruebas, etcétera, etcétera, sí, pero no es solamente resolver una litis, no es solamente decirle a dos personas que tienen intereses contrapuestos a quién asiste el derecho, no, a la larga lo que se busca es el restablecimiento del orden y mantener la paz social, ¿ya? Evitar esos conflictos que conllevan una anarquía en que todos contra todos y como se pueda. No, tiene que haber un orden. Ese orden es el que busca el proceso, el restablecimiento del orden jurídico y la paz social. ¿Ok? Esto es en síntesis lo que estamos leyendo. ¿Alguna pregunta, chicos? Me asusta, pero bueno. Principios que impulsan el proceso. Antes de empezar con esto les voy a contar. Como el proceso tiene que ser ordenado, vamos a hacer ahorita un pequeño símil para usarlo como ejemplo de un partido de fútbol. Para jugar un partido de fútbol, ustedes tienen que saber las reglas, ¿verdad? Cuándo es offside, cuándo se vale gol, de dónde se puede meter, cuándo es una falta personal, cuándo no, ¿verdad? Cómo se cobran las faltas, desde dónde y qué tipo de sanción se le pone según la falta o el lugar donde se cometió. Todas estas son las reglas del juego. Señores, aquí vamos a encontrar entonces, a partir de este momento, los principios que impulsan el proceso civil, que son las bases de las reglas del juego. Fíjense que se les llama principios porque cuando entendemos o aplicamos la palabra principio, estamos indicando que es la génesis, el inicio. ¿Y por qué le pusieron la palabra principio? Bueno, cuando ustedes querían recorrer o saber cuál es el recorrido de un río, ustedes se van al inicio, al principio del río, donde nace. Y eso los lleva a ustedes a que puedan caminar por toda su causa. No se pueden perder, porque vienen desde el principio, desde el origen. Lo mismo es esto.
Acá, señores, vamos a estudiar primero hoy los principios que impulsan el proceso civil. Son las reglas generales, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y ojo, a partir de estos principios, ustedes van a poder realizar algo que muy pocos saben aplicar, que es impugnar. ¿Ya? Si se viola un principio, automáticamente se violó el proceso y debería repetirse, reanudarse o volverse a hacer, como ustedes le quieran denominar. Es la importancia de los principios. Se los explico porque ustedes tienen que estar bien sabidos de que son los principios la base del proceso. No lo manejan, no lo saben, van a tener problemas. ¿Quién me puede leer cuáles son los principios que tengan? Yo, licenciado, buenas tardes. Léalo, por favor. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Juan Estuardo Tunche. Principios. A. Impulso procesal. B. Preclusión procesal. C. Principio de contradicción. D. Principio dispositivo. E. Principio de concentración. F. Principio de legalidad. G. Principio de inmediación. H. Principio de celeridad. I. Principio de economía procesal. J. Principio de inmediación. K. Principio de eventualidad. L. Principio de adquisición procesal. M. Principio de igualdad. N. Principio de publicidad. O. Principio de oralidad. P. Principio de escritura. Y Q. Principio de congruencia. ¿Hay más? Pero vamos a empezar. ¿Quién me puede leer? Continúa, Juan, por favor. Ya, licenciado. Yo le puedo leer. Ahorita voy. Bueno, léame Séfora. Vamos a dar la oportunidad a Séfora, por favor. Muy bien. Impulso procesal. Es el proceso, es un organismo sin vida propia, que avanza al tiempo que se constituye por virtud de los actos del procedimiento que ejecutan las partes y el juez. Esa fuerza externa que lo mueve se llama impulso procesal, concepto que se vincula a la institución de los términos, cuya función consiste en poner un límite en el tiempo a los actos procesales y al principio de su preclusión, que establece un orden entre los mismos e impide su regresión, haciendo posible el desenvolvimiento de la relación procesal. Son raros los casos en que el juez puede actuar de oficio. Auto para mejor falla, artículo 197, Código Procesal Civil y Mercantil, señalamiento del día de la vista, 108, Código Procesal Civil y Mercantil, apertura de prueba. Fíjense que estamos hablando del impulso procesal. Lo que sucede es que el juez no va a venir a decir, mire, yo creo que el fulanito de tal tiene un problema con su tanito, entonces vénganse para acá, yo les voy a resolver su controversia. No se puede. ¿Ya? Entonces, el impulso procesal conlleva de que son las partes los que van a iniciar el proceso. ¿Cómo se inicia el proceso? Con la demanda. ¿Ok? Con la demanda. Entonces, las personas presentan una demanda y ahí le están dando ese impulso, ese empuje para que inicie el proceso civil. ¿Ok? ¿Qué se trata? Claro está. Si bien las partes deben actuar e impulsar el proceso a través de sus actuaciones, no siempre conlleva de que no pueda el juez conocer algo de oficio. Y dice, por ejemplo, el artículo 197 o el 198, que son actuaciones que se realizan dentro del proceso per se, y que la ley le está diciendo al juez, usted no tiene que esperar a que le diga a las partes, mire, señáleme día para la vista. No, usted termina la actuación, señala día para la vista, conforme el 197. Mire, ya se terminó la etapa de alegato, la primera argumentación, y eso vamos a ir viendo según cada proceso, porque para qué adelantarlo. Bueno, usted tiene que abrirlo a prueba para que las partes aporten su prueba. No tiene que esperar usted a que, las partes se lo soliciten. No es así, ¿ok? No es así. De esa cuenta, hay cosas que las partes deben realizar, actuaciones, actos que deben realizar
para impulsar el proceso, para darle vida, para empujar el proceso. Eso es lo que establece el impulso procesal, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? Preclusión procesal. Dele, Ronald. Sí, Ronald. Lick, solo para comprender un poquito más, entonces en lo civil se podría decir que todo es a petición de parte, o estoy en lo correcto. No, no todo. Por eso le decía, hay actos que el juez debe realizar sin necesidad de que se lo solicite una de las partes. ¿Ok? Gracias. Abrir prueba, señalar a vista, hay un montón. No todas las actuaciones las tiene que por fuerza realizar el juez a solicitud de parte, no. Hay algunas que la ley le dice, mire papito, hágalo, ¿verdad? Por eso le digo, el impulso procesal de oficio sí establece que, por ejemplo, para poder iniciar un proceso va la demanda. Para poder necesitar una contrademanda, porque ahí vamos viendo las solicitudes según lo que establece la norma y lo vamos viendo. Pero no quiere decir que todo es impulso de las acciones que el juez debe realizar porque la ley así lo establece, ¿ok? Y ahí voy a ganar. Debe de realizarla al amparo de una norma jurídica. Ojo con lo que les digo. Un juez no puede venir y actuar de forma caprichosa, ¿ya? La norma y el proceso. Y eso conlleva o va de la mano con un principio o un derecho constitucional, que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica no lleva solamente la seguridad personal, de una vez se los digo, ¿no? En el artículo 3, ¿alguien tiene su constitución, por favor? ¿Alguien tiene su constitución? ¿Que me pueda leer el artículo 3? Sí, licenciado, con mucho gusto. Por favor. Artículo 3, derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. El artículo 2. Artículo 2. Ajá. Deberes del Estado. Ese. Ok. El deber del Estado es garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. La seguridad, fíjense, la seguridad es la seguridad jurídica. No va a creer que es solo la seguridad personal, no. Y la seguridad jurídica conlleva que las personas saben cuál va a ser el actuar del juez, porque este ciñe sus actos a una norma que les permite a los usuarios tener una predictibilidad, saber de antemano qué actuar o qué actuaciones puede realizar el juez, ¿ya? No se puede actuar de forma antojadiza, porque violamos la propia Constitución, ¿ok? Entonces, aquí volvemos a lo mismo. La norma nos establece a los jueces cuáles son las actuaciones que podemos realizar y cuándo tenemos que esperar que las partes realicen una actuación para que el proceso continúe, ¿ya? Ese es el impulso procesal. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Si tiene alguna duda, pregunta. Vamos con la preclusión procesal. ¿Quién me lo puede leer? Solo léame, me dice el nombre. Preclusión procesal. El pago. Dejemos a la ¿sí? Dale. Gracias, licenciado. Buenas noches. Preclusión procesal. El paso de una etapa procesal a la siguiente supone la clausura del anterior, de tal manera que los actos procesales cumplidos queden firmes y no pueden volverse sobre ellos. Contradicción. De acuerdo. Voy con la preclusión procesal. Fíjense que la preclusión procesal, yo muchas veces se lo usé. ¿Por qué? Porque venía saliendo, ¿verdad? Y estaba fuera de lugar. La preclusión procesal es lo mismo. ¿Por qué? Porque no se puede presentar un acto si la etapa procesión. Los procesos están divididos en etapas. En cada etapa se realicen determinadas actuaciones
Ojo, solo determinadas actuaciones. Pero vencida esa etapa, ya la dejamos atrás, no podemos regresar a ella. Sería nulo nuestro actuar. Ahí precluyó el derecho, pasó el tiempo, pasó la etapa procesal y perdió la oportunidad de hacer valer un derecho, si lo quieren ver. Yo tenía que hacer un alegato, me dieron 3 días, no lo alegué en esos 3 días, lo lamento, pasó su tiempo, señor, precluyó su derecho. Y como estamos dentro del proceso, usted ya perdió la oportunidad para realizar ese alegato. Ojo con este principio, porque a algunos abogados todavía se les olvida en la práctica. Si ya pasó una etapa procesal, ya no se puede volver a ella. Esa es la preclusión procesal. ¿Quedó claro o tienen dudas? Todo claro. Claro. Me asusta mucho en el examen, los quiero ver. Contradicción, ¿quién me lo lee? Continúo. Yo, licenciado. Contradicción. De acuerdo al principio. A ver, dale, tenemos a Roma, luego a Delia para la práctica. Gracias. Démosle, Roma. Principio de contradicción. De acuerdo al principio constitucional que garantiza la defensa en juicio, nuestro Código Procesal ha establecido el régimen de la bilateralidad, según el cual todos los actos de procedimiento deben ejecutarse con intervención de la parte contraria. Ello importa la contradicción, o sea, el derecho a oponerse a la ejecución de un acto, y el contralor, o sea, el derecho a verificar su seguridad, su regularidad. La ley permite que se ejecute una providencia precautoria, cautelar o de urgencia antes de ser notificada la parte a quien afecte. Inaudita parte. Tal ocurre con las medidas precautorias y entre ellas principalmente el embargo de bienes. Vamos con la contradicción. Fíjense que dice que de acuerdo al principio constitucional que garantiza la defensa en juicio, hay un principio, artículo 12, derecho de defensa. Pero fíjense pues, todos los actos del procedimiento deben ejecutarse con intervención de la parte contraria. Para entender, yo debo saber de qué se me acusa o de qué se me demanda y en base a qué se me demanda. ¿Con qué se me demanda? ¿Con qué lo van a probar? ¿Ya? Si no, ¿cómo me defiendo? Mire usted, dijeron que usted tenía que pagar de mí, pero ¿por qué? Si yo no sé qué onda. Entonces lo que sucede es que el principio de contradicción no se establece para respetar esa defensa, que las partes deben de estar presentes en toda etapa del procedimiento, en todas las actuaciones. Yo no puedo venir y decirle, pues mire, señor juez, yo le presento estas mis pruebas y ahí que quede y no le va a decir nada a aquel, porque violento el derecho de defensa. Por eso dice, ello importa la contradicción. O sea, el derecho a oponerse a la ejecución de un acto que puede conllevar también oponerse a una prueba, puede oponerse a un alegato. Yo voy a contradecir lo que está diciendo la persona que me está atacando. De eso se trata. Y puede ser contrario, o sea, el juez. O sea, el derecho a verificar su seguridad. La ley permite que ejecute una de urgencia antes de notificar a la parte que esto que están aquí en amarillo es un ejemplo de una excepción. Si yo voy a demandar a una parte o a una persona que me debe dinero y quiero garantizar que esta persona me pague, yo puedo solicitar una medida precautoria, un embargo de bienes. Eso sí lo puede demandar y después lo puede resolver porque la ley lo establece. Fuera de estos casos de excepción, todo lo que pide una parte tiene que estar sabido por la contraparte. Todo lo que pide el demandado tiene que saberlo el demandante. Todo lo que pide el demandante lo tiene que saber el demandado. Hay una contradicción y a la vez se respeta el derecho de defensa. No sé si me quedó claro la explicación. Solo la última parte, ¿podría volverla a explicar? Disculpen. Miren pues, Ronald y yo tenemos un conflicto. Ronald
usted me debe 10,000 quetzales. Y ya lo dije, y el juez lo sabe, y automáticamente el juez va a detectar vale porque me debe 10,000 quetzales. Y uno me dice, pero yo, ¿por qué? ¿Y a cuenta que yo le debo? A mí yo ni enterado, sabía que yo le debía algo a usted, y muéstreme por qué. No, no se lo demuestro. Ahí le estaría violentando completamente su derecho de defensa, de oponerse a lo que yo estoy aseverando. En esto conlleva la contradicción. Usted tiene derecho a contradecirme, a contradecir incluso mis pruebas, a contradecir mis argumentos y mis alegatos. Pero ¿cómo lo va a contradecir si usted no está sabido de lo que yo estoy manifestando? De esa cuenta, para que exista un verdadero proceso, uno de los principios que se respeta es el de contradicción, es decir, el derecho que tienen las partes de contradecir lo dicho y lo manifestado por la contraparte. Ahora sí me quedó más claro. ¿Alguien puede darle el link de la clase a los compañeros que miren mensajes donde dice que no tienen el link? Porfa, gracias. Delia, ¿quiere leer o tiene alguna pregunta, mi amiga? Buenas noches, licenciado. Para leer. Va, adquisición procesal, yo creo que ahorita le toca a usted. Léame adquisición procesal. Adquisición procesal. La actividad de las partes desarrollan en el proceso se influye recíprocamente en el sentido de que no solo beneficia a quien ejecuta el acto y perjudica a la parte contraria, sino que también puede beneficiarse del acto en cuanto pueda perjudicar a su autor. De ello resulta que el acto procesal es común y que su eficiencia no depende de la parte de la cual provenga, sino de los efectos que produzca. Fíjense que el principio de adquisición, luego de esto va a leer a Mícar y luego Estuardo, creo que el nombre que lo mira ahí cubierto. Bueno, el principio de adquisición procesal. Este principio, fíjese que indica que cuando uno ofrece, por ejemplo, una prueba, esta prueba no beneficia solamente a quien la propuso. Yo soy el demandante y propongo como prueba un contrato. Aquí está el testimonio de la escritura pública, número tal. Pero este elemento probatorio, esta escritura, no es mía, es del proceso y va a beneficiar a cualquiera de las dos partes. Ojo con eso. Por eso dice, la actividad que las partes desarrollan en el proceso se influye recíprocamente, beneficia o puede ser utilizada recíprocamente, en el sentido de que no solo beneficia a quien ejecuta el acto y perjudica a la parte contraria. Ojo, no solamente ahí, sino que también puede beneficiarse del acto. Es decir, el demandante propone esta prueba y el demandado dice, aprovechando que la propuso, me va a servir y yo también necesito que se tome en cuenta este documento como prueba. Y ya que lo tiene aquí presentado el señor, ideal. La prueba es del proceso, dice. Entonces, hubo una adquisición procesal de la prueba. De ello resulta que el acto procesal es común y que su eficacia no depende de las partes de la cual provenga, sino de los efectos que produzca. La escritura va a producir efectos, va a demostrar que sí hubo una compraventa, pero va a demostrar cuáles fueron también las condiciones. De esa cuenta se dice que hay adquisición procesal. Se adquiere para el proceso, no para las partes. No va a beneficiar a una sola de las partes, no, puede beneficiar a ambas. ¿Quedó claro? Ok. Inmediación procesal, a quien dijeron que tenía que leer, por favor. ¿Quién le tocaba, chicos? Buenas noches, licenciado, si quiere lo leo yo. De acuerdo, Marco. Inmediación procesal. El principio de inmediación significa que el juez debe encontrarse en un estado de relación directa con las partes y recibir personalmente sus argumentos o alegatos. Las pruebas, prefiriendo las que se encuentran bajo su acción inmediata. Fíjense qué interesante. El juez debe estar presente. No se vale que un juez delegue su actuación
por el principio inmediato que puede encontrarse directa con las partes realizando el propio proceso y recibir personalmente sus argumentos, alegatos o las prefiriendo entre acción inmediata, es decir, va a prever todas las que están inmediatamente a ella. Se violenta el debido proceso, ¿ok? El juez debe estar presente y no puede la persona para le corresponde. Concentración procesal. Bien. Concentración procesal. Atiende el principio de concentración a acelerar el proceso eliminando trámites que no sean indispensables, con lo cual se obtiene al mismo tiempo una visión más concreta de los y expone extensión de facultades amplias de la dirección del procedimiento que le permita negar aquellas diligencias que consideren necesarias. Poner en cambio ciertas medidas de diligencia destinadas a su o que estime para regularizar el procedimiento, pero la concentración es también una característica del proceso oral. Nuestro procedimiento, en cambio, una negación del principio, que en traslados e incidentes que complican y prolongan el voy a contar. Hay tres tipos de conocimiento. Ya voy a ir explicando qué es esto el proceso de conocimiento. El juicio sumario, que son juicios o son procesos que se forman, pero también hay un proceso oral. Oral, y acá es donde se realiza la inmediación procesal, la concentración procesal, porque entonces una de las características del proceso oral es que, como por ser oral, se realizan audiencias, se puede agilizar para cabo varias etapas procesales. Con la concentración. En cambio, los juicios escritos, los procesos escritos, pues se va realizando conforme los plazos que establece la ley. No puedo acelerarlo, no puedo concentrar una misma actuación en todas las instancias procesales. ¿Por qué? Pues porque los plazos son irrefutables. Por ejemplo, tengo 9 días para contestar la demanda, luego pueden ser 30 días para la prueba. Tengo 30 días para la prueba. Yo no puedo decir, en esta audiencia recibo todos los elementos de prueba que conllevaría la concentración procesal. No, tengo que agotar los plazos. Esa es la diferencia. Entonces, la concentración procesal se aplica sobre todo, específicamente, en los juicios orales, que se dan por audiencias y en las cuales se van a llevar a cabo todas las etapas procesales que se puedan realizar. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, chicos? No, licenciado. Porque hoy estoy bárbaro. Yo tengo unas explicaciones excelentes. Nadie me pregunta. Y todos se quedaron callados. Ya cómo me hacen sentir de mal. Ustedes solo quieren a uno, güey. Digamos, pues, carga procesal. Carga procesal. Hemos visto que una de las obligaciones que se hacen a la teoría de la relación jurídica procesal es que las partes no están sujetas a obligaciones, en el sentido de que no se puede exigir el cumplimiento de un acto procesal como el derecho sustancial. Así, el demandado no está obligado a contestar la demanda. El citado a absolver posiciones o a reconocer una firma no está obligado a comparecer y no es dado a usar medios coercitivos para compelerlos a ellos. Pero si el demandado no contesta, su silencio puede ser interpretado como un reconocimiento de los hechos. Al citado rebelde se le tiene por confeso o se le da por reconocida la firma. Su omisión hará entonces consecuencias jurídicas que, si quiere evitarlas, debe ejecutar un acto determinado.
Por eso decíamos que la situación jurídica de las partes es consecuencia de la relación jurídica procesal, en cuanto de ellas depende que sea más o menos favorable con relación al pronunciamiento esperado. Para evitar que la obligación procesal sea identificada con la obligación sustancial, se habla en estos casos de cargas procesales. Ok, fíjense pues. Cuando hablamos de carga procesal, conlleva que se espera que una persona realice una determinada acción, ¿ya? Pero no la puedo obligar a hacerla. Yo no puedo obligar a una parte a una persona que conteste la demanda. No lo puedo hacer. Ahora, que no lo haga, conlleva una consecuencia, que pueda ser tomado ese silencio, esa omisión de presentar la contestación de la demanda como una afirmación a lo aludido por el demandante. Y eso ya es una carga, ¿ya? Como quien dice, no tenga pena, si usted le quiere contestar, si usted quiere no contesta, pero si no contesta, se tiene por cierto lo dicho por la otra parte. Fíjense qué interesante, eso es una carga. No puede obligarlo, pero ya la ley está estableciendo y se le indica. Cuando a una persona se le demanda de una vez en la resolución, ojo, si no han visto resoluciones vamos a tratar de buscar, vamos a ver que se le pone que si en dado caso se le otorgan 9 días para que conteste la demanda, caso contrario se le podrá tener como cierto, se declarará real y se tendrá por ciertas las aseveraciones del demandante. Es decir, ¿hay una consecuencia por omitir realizar una acción? Sí, ¿ya? Por eso dice acá, su omisión le depara entonces consecuencias jurídicas, que si quiere evitarlas debe ejecutar un acto determinado, ¿ya? Fíjense qué interesante. Así vemos, dice, si el demandado no está obligado a contestar la demanda, no. El citado a obtener posiciones, a contestar preguntas, es esto, posiciones o contestar preguntas, o reconocer una firma, está obligado, no está obligado al comparecer, y no es dado usar medios coercitivos para comprarlos a él. Pero, si el demandado no contesta, su silencio puede ser interpretado como un reconocimiento de los hechos. Ahí estamos mal. Al citado sobre posiciones, por ejemplo, se le puede declarar rebelde y se le tiene por confeso. Dijo que si era cierto lo que el otro dijo, ¿ya? O se le da por reconocida la firma. Y si a usted no les conviene eso, esa es una carga procesal. Toda acción, toda obligación, no obligación, sino toda omisión a realizar un acto que la ley señala, tiene una consecuencia jurídica. Esa es la carga procesal. ¿Claros hasta acá? Sí, licenciado. Preguntas. Muchos, yo ya miro 190 ahí. ¿Cuántos somos, pues? Ya me dieron miedo. Bueno. Veamos lo que dice la jurisprudencia de la Corte. Esto es bueno. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido constante al señalar que las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refieren a las exigencias del debido proceso legal, así como al derecho de acceso a la justicia, siendo exigibles dichas garantías judiciales en dos supuestos. A. Para toda persona en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, es decir, para el acusado. B. Para toda persona para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, el subrayado, bueno, eso no, fiscal o de cualquier otro carácter, y por ende en ese tipo de materias del individuo, el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal. Fíjense que lo que estamos hablando acá, tiene su constitución, verán que hay un artículo, el artículo 12, derecho de defensa y debido proceso. El debido proceso conlleva el respeto de todo lo que estamos hablando acá. Para toda persona en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, es decir, para el acusado, y B, para toda persona para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil y laboral.
fiscal o de cualquier otro carácter, se respeta el debido proceso. Y se respeta el debido proceso observando sus principios. Si se violenta un principio, se violenta el debido proceso. Y si se violenta el debido proceso, el proceso o el acto de procesal es nulo, no vale. ¿Ya? Ojo con eso, no vale. Por eso es importante cuando yo les argumento esto o les explico lo de los principios. Si, por ejemplo, estamos hablando de que yo quería saber qué me están acusando, pero nunca me manifestaron de qué se me acusa, me están violentando el debido proceso. Y por ende, cualquier circunstancia que sea debido a esto es nulo. Violentó el debido proceso. Al violentar sus principios, esto es lo que ustedes deben entender. Vamos a dejar la clase hasta acá. Vienen conceptos fundamentales que quiero realizar en la próxima clase y vamos a estar de forma presencial. No sé si tienen alguna duda, chicos. Sí, Byron. Licenciado, mucho gusto conocerlo. La verdad que muy interesante esta clase. El inicio y la introducción a este siguiente proceso es muy importante. Vos en mi cámara, que espero me vea bien. Sí, ya lo estoy viendo. Gracias, Byron, por encenderla. Cuéntenme. No, solo tenía una duda. En ese último párrafo que se leyó del derecho laboral, usted mencionaba algo ahí, que hay un tipo de jurisprudencia. La jurisprudencia es doctrina sentada por la Corte de Constitucionalidad, en este caso también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que establece que el debido proceso se respeta no solo en el orden penal, también en el orden civil, en el orden laboral, hasta en el tributario. Se debe respetar el debido proceso. ¿Okay? Tengo una duda en este aspecto, porque, digamos, hay cuestiones legales en cuestión de procesos laborales que conllevan mucho tiempo, y hay algunas sentencias judiciales ya ejecutadas, pero que yo tengo entendido, según lo que he venido estudiando, que la perjurisprudencia laboral no existe para dicho proceso, para una ejecución más rápida. Entonces me equivoco en ese sentido. Vamos a ver, que si no existe jurisprudencia. Exactamente. ¿Sobre qué punto? En la rama laboral. Sí existe, papá. Mire pues, lo que pasa es que la jurisprudencia la van a crear ciertos órganos. En materia civil, por lo de la Cámara Civil, a través de la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es de que se dan en las sentencias de casación, pero no es la única jurisprudencia. También está la jurisprudencia que realiza la Corte de Constitucionalidad a través de los amparos, y esta sí se aplica al proceso laboral. ¿Ok? Pues si no, qué chiste, ¿verdad? Señores, ¿alguna otra pregunta? Ever, dígame. Sí, licenciado, buenas noches. Tengo una duda con el principio de contradicción. Ajá. Eso de que usted explicaba de que, por ejemplo, si a mí me demandan, yo tengo que saber por qué me demandan, ¿más? Entonces, a mí me acordaba de lo que pasó con, por ejemplo, con este partido Semilla, que ellos alegaban de que no les daban acceso al expediente. ¿Eso podría ser un ejemplo de esto, no? Mire, pues le voy a ser franco. Lo que pasa, y ojo, no me voy a meter a rollos políticos, ¿ok? Lo que sucede es que usted no puede pensar que los principios del proceso civil no van a ser los mismos del proceso penal, ¿ya? Por ejemplo, si usted no ha sido citado como parte en un proceso penal, usted no es parte. Y las actuaciones en el proceso penal son públicas para las partes. Pero si usted no es parte, ¿cómo le pueden dar a conocer una actuación? ¿Ya? Semilla, entiendo que lo que pasó aquí es que este partido adujo que ellos estaban siendo parte, pero no han sido nombrados parte. ¿Ya? Entonces, si yo no soy parte en un proceso, yo no puedo actuar. Ellos tienen que esperar a que digan, mire, ya Semilla como partido es parte. Mira, no pueden actuar. Eso es uno de lo que sucede. Pero, por ejemplo, yo a usted lo estoy demandando porque usted no cumplió con un contrato, pero yo lo demando y no digo por qué. Usted me va a decir, mire, ¿cómo me defiendo de la acusación o de la demanda que está haciendo el licenciado Peinado? Ahí encontramos un ejemplo, ¿ok? Sí, Luis, a ver. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal, compañeros? Muy interesante su clase.
Solo me surgía una duda. En este caso, con esto del debido proceso, no se viola cuando, por ejemplo, el Ministerio Público viene y dice, vaya, lo que acaba de la coyuntura nacional, que algunas personas estaban dentro del recinto universitario y solo por el hecho de estar ahí, pues agarrémoslos a ellos y hagamos el show político. Eso podría ser una violación. Vamos a aclarar una cosa, vamos a hacer una cosa. De nuevo repito, aquí estoy en derecho civil, no estoy en derecho procesal penal. Y hago la aclaración y voy a explicar por qué. El derecho procesal penal tiene sus propios principios y tiene su lógica, porque si se da cuenta, en el proceso penal no vamos a discutir deudas. En el proceso penal no voy a discutir que usted me debe pensión alimenticia, o no voy a alegar de que usted es mi padre y que no me reconoció. Eso no lo alego en proceso penal. En proceso penal voy a llevar a cabo un proceso que va a conocer sobre una persona que está sindicada de haber cometido un delito. Ahora bien, yo le encuentro a usted dentro de una instalación que usted no tiene autorización para entrar. ¿Es delito? Y si es delito, el Ministerio Público y la policía proceden a capturar a las personas y lo tienen que presentar ante un juez para que resuelva. Eso fue lo que hicieron. ¿Ya? Porque no me va a decir usted, mire, yo puedo venir y me meto a su casa. Es que lo encontraron en su casa y por eso lo están llevando a prisión. Es diferente. Entonces, no mezclemos penal con procesal civil, porque aunque no lo querramos, hay mucha diferencia, ¿ok? Pero he contestado su pregunta, mi querida amiga, y aclaro, solo estoy contestando dudas, no me meto a rollos políticos. Sí, Shani. Gracias, mi amiga. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que no sé si solo me pasó a mí, pero en la parte donde se estaba hablando sobre la contestación de la demanda, no logré escuchar muy claro. No sé si pudiera recapitular sobre eso. Es que el principio de concentración. Es que lo que estamos hablando del principio de concentración es que en los juicios orales, porque son hablados, se realizan en una audiencia. Entonces dicen, vamos a llevar una audiencia y el juez tiene un plazo. Por ejemplo, digo, a las 8 en punto de la mañana, señalo como fecha, el día de mañana, hoy es, ¿cuándo tenemos hoy, muchachos? 22. Ah, sí, es 22, ¿no? Bueno, 22 de enero. Bueno, yo señalé audiencia para el día 23 a las 8 de la mañana. El juez por lo da una hora para audiencia, en los civiles. Juicio oral civil. En esa hora, yo voy a tratar de agotar todas las etapas procesales que me sean posible. Ahí estoy concentrando el proceso, ¿ya? Lo que no se puede hacer en nuestros procesos escritos, porque ahí hay plazos que deben cumplirse. Entonces les decía, el principio de concentración se aplica sobre todo en los juicios orales civiles, porque ahí yo puedo venir y concentrar todas las etapas posibles. Por ejemplo, solo para que se dé un ejemplo, después en su momento lo explicaremos. El juicio oral conlleva la presentación de la demanda, luego en audiencia, la ratificación de la demanda. Ratificada la demanda, se puede contestar la demanda y con la contestación de la demanda se pueden interponer excepciones. Y luego de haber contestado y resuelto las excepciones, se puede proceder a la etapa de prueba. Y en la etapa de prueba puedo recibir yo prueba testimonial, prueba documental. Es un ejemplo. Y yo puedo hacer todo esto en una audiencia si me da tiempo. Esa es la concentración procesal. ¿Ok? ¿Quedó resuelta su duda, mi amiga Shane? Licenciado, fíjese que era la parte de la contestación de la demanda, que usted estaba explicando algo, pero yo no logré escuchar muy claro eso. Contestación de la demanda, ¿qué tanto? Ya me hice bolas. Pero mire, no se preocupe, la contestación de la demanda, pues vamos a irla viendo en su momento, que es una etapa procesal. No recuerdo qué expliqué sobre eso, pero le prometo que si usted me dijera algo más, una duda específica, con gusto. Pero si no, no se preocupe, vamos a ir ampliando esto, porque estos son ejemplos para explicar lo básico en esta clase, que son los principios procesales. Eso es lo que me interesa a mí, los principios procesales. ¿Ok? Sí, vaya. No, perdón, última pregunta, sí, perdón, pero ¿en qué salón vamos a buscar a usted, Liz? Disculpe, en la siguiente semana. Me dijeron que el 101, ¿va, chicos? Yo también estaba con la duda, man. Así es, licenciado. Sí, licenciado, el 101. El edificio S2.
Ok, ahí estamos. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Gracias, muy amable. Para servirles, dudas a la una. Feliz semana. Justo